bueno, la semana pasada tuvieron paritaria nacional. La propuesta oficial era del 2,4 a partir del 1 de junio y del 2,2 a partir del 1 de julio. La rechazaron, pero quien optó por aceptarla fue UPCN. Vamos a estar hablando de esto en un ratito, pero la última noticia que nos llegaba es que el gobierno nacional convocó a renegociar convenios en el Estado. Lo que dijo ATE es que se trata de un chantaje. Vamos a estar hablando de esto también con Mercedes Cabeza, que es secretaria general adjunta de ATE Nacional, para que nos cuente un poco más en qué andan ahora. ¿Qué tal? Buen día, Mercedes. Acá Rizo y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Buen día. Bien, gracias por atendernos en principio, Mercedes. Bueno, consultarte estas dos cosas, ¿no? En principio por las paritarias que fueron rechazadas por ustedes y también sobre estos convenios que convocaron desde el Estado a renegociar. ¿De qué se trata? Bueno, empiezo primero por la paritaria. La verdad que la paritaria nos pareció un chiste. Ahí incluso falta un porcentaje del 1,9 para el mes siguiente. Ellos estiman que la inflación va a estar por debajo del 2%. La verdad que las estimaciones del gobierno no coincidieron con la realidad en ningún caso. Pero además nos agregan un bono de 50.000 pesos y eso es lo que nos parece, entre todo lo que estima el gobierno que va a suceder y no sucede. La verdad es que parece una burla, porque el kilo de asado está 25.000 pesos. O sea, nos dan un bono para comprar 2 kilos de asado. Nosotros tenemos convenios colectivos de trabajo que tienen salarios de promedio de 500.000 pesos. Entre ellos, te podría mencionar el de trabajadores civiles de la Fuerza Armada, pero no es el único. Uh-huh. Y la verdad es que sin pensar en la posibilidad de recuperar algo del salario que hemos perdido, nosotros estimamos que hemos perdido un 40% de salario, es muy difícil aprobar una paritaria, sobre todo porque se sustenta sobre la base de un imaginario que no existe, que es que la inflación va a bajar. Y cuando uno va al supermercado, todos ellos te dicen, bueno, pero en dólares estás cobrando un salario alto. Sí, está bien, pero la leche, el pan, la carne, la comida que pago en el supermercado me la cobran en pesos y sube todos los días. Entonces, lo único que no sube en la Argentina es el salario de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los estatales, en general baja. Y digo baja porque si la inflación sube y el salario no se actualiza, claramente hay menos masa salarial. Uh-huh. Ese es el motivo por el cual rechazamos. Y después es cierto, han convocado a negociar... Perdón, Mercedes, UPCN acepta esto y ¿qué pasa? Ellos plantean que es el acuerdo posible sobre... No, la perdimos. Bueno, ahí nos estaba contando un poco respecto de que justamente el gremio de UPCN sí acepta esta paritaria, esto que les estaban ofreciendo, que decía era de miseria, 2,4 en junio, 2,2 en julio y 1,9 a partir del 1 de agosto, sumando a este bono de 50.000 pesos que ella nos decía son 2 kilos de asado. Ahora sí la tenemos de nuevo en línea, Mercedes. Ah, no, pensé que nos podíamos haber comunicado con ella. Sí, te agrego algo. Sí. Tengamos en cuenta que desde la llegada de el presidente Milei al gobierno nacional, lo que hizo como estrategia para desarticular y desarmar el gobierno fue totalmente comprimir los salarios. Uh-huh. Yo siempre cuento que tengo una compañera de trabajo, teníamos, porque tuvo que renunciar. Eso, uh-huh. Generar tanta compresión del salario que terminaron quedando los sueldos entre 500 y 600.000 pesos y trabajaba en el RENAPER, que en el RENAPER tenía un programa de documentación gratuita para aquellas personas que ganaran menos de 600.000 pesos. Y lo que a ella le provocaba, y siempre cuenta, es:
Si yo tenía que hacer, yo trabajando en el Estado, haciendo los documentos, tenía que entraba dentro del programa más bajo de lo que era documentar a las personas porque le habían comprimido mucho. Si hablamos del 2%, bueno, ahora lo podemos corroborar con Mercedes Cabezas, con la secretaria general adjunta de ATE, que recién ya la tenemos en comunicación. Si a eso hablamos de un 2%, estamos hablando que son aumentos de, no me quiero equivocar, pero le preguntamos 30.000, 40.000 pesos como mucho. Mercedes, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, perdón, se cortó. Escuchaba dar cifras estimadas. Nosotros no hemos tenido un aumento de más del 2% desde que va este gobierno a la fecha, en algún mes en particular. Hubo meses en los que obviamente no tuvimos aumento salarial. Por lo tanto, la caída del salario ronda alrededor de del 40%. Y obviamente, bueno, eso repercute en la vida de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Estado. El promedio salarial en el Estado, promedio, ¿no? Después tenés algunos, porque algunos después te dicen, bueno, pero hay sectoriales que cobran, sí, está bien, pero hay otros que cobran mucho menos. Entonces, el promedio está en 870.000 pesos. 800. La gran mayoría de los convenios están por debajo del 1.000.000 de pesos en promedio salarial, y hay 1 o 2 convenios que pueden estar un poquito por arriba, pero ya hoy no tenés grandes sumas de salario en ninguno de los convenios del Estado. Claro, y cuando hablamos de aumento de 2%, lo que decíamos y tratábamos de traducir, que es un aumento de 30.000 pesos, 40.000. Claro, si haces el 2% de un convenio de 870.000 pesos, bueno, ahí te da, y estás en el promedio. Si haces un 2% de un salario de 450, de 500.000 pesos, bueno, estás hablando de claro. Mercedes, retomamos la pregunta que te había hecho Clara sobre qué pasa. UPCN aceptó y cómo sigue. Sí. Bueno, en realidad ellos son el convenio mayoritario. Han aceptado la propuesta. En general, las negociaciones paritarias, yo no sé si con ellos vienen negociando o no hay negociaciones paritarias. Vos te sentás en una mesa y el gobierno te informa lo que va a hacer. No es lo mismo que una paritaria deviene de una negociación que además tiene que ver con condiciones de trabajo, no solamente con salario, pero que redundan, la parte más importante obviamente es la salarial, pero no es la única. Y ellos plantean que es la mirada de lo posible. Yo tengo diferencias con eso, obviamente. La mirada de lo posible para mí tiene más que ver con, bueno, ¿dónde pones la plata como gobierno, no? ¿Qué priorizás? Claramente para este gobierno no es una prioridad del Estado, aún habiendo 66.000 trabajadores menos dentro del Estado Nacional. Porque no es que... Porque si no, uno corre el riesgo de pensar, bueno, en épocas de crisis nos tenemos que juntar todos el cinturón. Bueno, el Estado ya se ajustó y se achicó de una manera impresionante. Obviamente hay carteras que han aumentado incluso su cantidad de trabajadores y trabajadoras. Yo te puedo decir que a 2025, Adorni había duplicado su planta. Claro, después limitaron el acceso a la información pública, porque decir que Adorni había duplicado su planta era un bochorno para un gobierno que estaba planteando achicar el Estado. Pero esto es una realidad. No estoy diciendo nada que no conozca la gran mayoría de la gente que chusmea un poco cuál es la realidad de cada una de las carteras del Estado. Mientras desaparecían organismos y se achicaba el Estado a mansalva, Adorni duplicaba su planta. Bueno. Sí. Son formas de pensar las prioridades, Claro, ¿no? Claro. Estamos en comunicación con Mercedes Cabeza, que es secretaria general adjunta de ATE Nacional. Al principio hacíamos, también un repaso en las últimas noticias que tenemos y hablábamos respecto de esta nueva discusión de los convenios que comenzó, que le llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para, renegociar la
normativa de organismos como PAMI, ANSES y ACUMAR. Contanos un poco de qué se trata eso. Te cuento un poco. Bueno, un poco tiene que ver con lo que veníamos diciendo, ¿no? Todo el mundo decía en el gobierno que la ley de bases no tenía que ver con el empleo público y nosotros le dijimos, no, cuidado muchachos, porque todos los convenios que fueron celebrados antes de 2006, momento en el que se generó el decreto de reglamentación de la ley de empleo público, son parte de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? ANSES, PAMI, ACUMAR y algunos otros organismos también. En algún momento había parte de la planta del ENACOM, porque también conviven distintas leyes adentro de los organismos. Es cierto que hay que ordenar un poco el Estado, pero algunos de esos convenios, o la mayoría de esos convenios, revisten en la ley de contrato de trabajo, no en la ley de empleo público, porque son previos a la reglamentación del convenio que reglamenta el empleo público, que es el CINEP. Y tienen convenio propio y además son parte de la ley de contrato de trabajo. Se pensaron como una lógica de empresa, por eso planteaban algunos y algunas que tenían que ser parte de la ley de contrato de trabajo, y por eso ahora nos llaman a renegociar los convenios, y nosotros decimos, no, bueno, momento, renegociar los convenios no, si quieren abran una paritaria, si quieren pensamos cómo mejorar los convenios, pero si lo que vienen es a dar por tierra con la ultraactividad y con las miradas de convenio beneficiosos para los trabajadores, bueno, la verdad que no vamos a negociar, pero además no estamos de acuerdo con la ley de bases, en definitiva. Mercedes, porque te queremos... entendemos que es una ley que reforma patronalmente la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Mercedes, te queremos agradecer muchísimo, como siempre, por tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un saludo grande. Ahí pasaba Mercedes Cabeza, secretaria general adjunta de ATE, bueno, contándonos un poco sobre estas últimas informaciones respecto de, bueno, renegociar los convenios de trabajo y las últimas paritarias que han cerrado muy por debajo de la inflación y, bueno, de la pérdida del salario de las trabajadoras y los trabajadores a nivel nacional.